¿Estarás dispuesta a dejar todo aquí para irte a vivir a México? Mucho gusto, Julio. Muchísimas Mucho gusto, gracias Sara. por No, hombre, aceptar la gracias. entrevista y tu tiempo y demás. Y bueno, No, gracias, pues ya, gracias a ti. no, ¿de qué? Bueno, pues vamos a comenzar. En Oculus Cine, pues tuvimos la oportunidad de ver Yo Fausto, por lo que desde ahora te hacemos una felicitación y bueno, pues por eso mismo, muchas gracias Muchas gracias. por la entrevista. Entonces, quiero comenzar a platicar contigo sobre este tema que está presente en la película, pero me gustaría saber cómo es el proceso. ¿Cómo tú llegas a decidir incluir este tema de la esquizofrenia, de esta enfermedad que es realmente pues emocionalmente y también, bueno, a nivel médico muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que la película es súper intensa por este mismo tema, ¿no? Entonces, ¿cómo tú llegas a decidir incluir este tema con este respaldo, con esta referencia o incluso la inspiración de la obra literaria de Fausto, ¿no? Que al final se convierte en una metáfora, pero que sí está ahí, ¿no? Sí podemos ver ahí esa esencia. Platícanos un poco. Claro, pues mira, justo fue, yo tenía la idea de contar una historia en el que el núcleo familiar se viera afectado a partir de un evento que le sucediera a uno de los integrantes de esta familia. Y entonces, a la par, o sea, mientras yo estaba tratando de generar esa historia, había vuelto a leer a Goethe, había vuelto a leer el Fausto de Goethe. Y entonces me pareció interesante pensar que qué pasaría si yo migraba el mito fáustico, o sea, no adaptar la obra de Goethe como tal, sino nada más agarrar la anécdota, o sea, el mito, si lo integraba a esta familia. Y entonces ahí me enfrenté a otra cosa, dije, órale, podría ser interesante, pero yo no quiero que haya flamas, ni que haya un diablo, ni que, o sea, a mí me interesa hacer una película completamente en un tono realista. Y entonces de manera fría, ahí sí te lo tengo que decir, fría y arbitraria, decidí que el personaje tuviera esquizofrenia para que la alegoría o la metáfora fáustica sucediera solamente en su cabeza. Lo que yo no sabía es que eso me iba a abrir la puerta a un universo que iba a terminar siendo el eje dramático de la película. Al momento de que tomé esa decisión, que dije, órale, va, me la voy a jugar y que sea a través de eso, a través de la enfermedad, pues obviamente tuve que empezar a investigar de eso, ¿no? Y conforme leía e investigaba, pues eso me llevaba a más cosas y entonces eso migró a tenerme que entrevistar con doctores y con psiquiatras y eso migró a querer buscar un hospital psiquiátrico para poder entrar y poder conocer a la gente y demás. Y entonces de repente ya estaba metidísimo en eso. Dije, claro, o sea, aquí hay una película, independientemente de lo que yo quería contar, aquí hay un vehículo y aquí hay una película que vive por sí sola. Entonces voy a mezclar estas dos cosas y voy a abordar un tema que ya descubrí que es interesantísimo y que además creo que es importante hablar de ese tema sin perder la parte original que yo quería contar a partir del núcleo familiar. Y así fue como empezó la aventura de escribir Fausto, ya con todos los elementos involucrados, ¿no? Hablando de la esquizofrenia específicamente. Muy bien. Ahora que mencionas justamente esta parte del núcleo familiar, creo que este tema de la familia también resulta muy relevante en la película, porque pareciera que Fausto también es un poco arrastrado por algo que pues realmente él no elige, ¿no? Que es su familia, porque hay un antecedente de su madre, ¿no? Que está enferma, ¿no? Y ya es una familia de por sí fracturada por esa enfermedad. Y ahora es él, ¿no? Y ahora es él y además va más allá con con las próximas generaciones, cuando él quiere crear como su propia familia, ¿no? Entonces, a partir de esto me gustaría saber, siempre quisiste hablar sobre la familia, pero que fuera, porque entra en una fatalidad, o sea, de verdad el personaje lo vemos en la tragedia, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante y me gustaría saber cómo fue que, sí, quiero hablar sobre la familia y específicamente de esta manera. Pues mira, de entrada ahí tendríamos que hablar del cine que a mí siempre me ha gustado y que por lo tanto pues siempre me ha influenciado, ¿no? O sea, la verdad es que
a mí yo siempre me he sentido mucho más atraído hacia el cine confrontativo, ¿no? Este cine que para muchos puede ser incluso incómodo. O sea, yo crecí viendo pues, películas de Haneke, películas de von Trier, ¿no? Entonces, al momento de yo querer contar la historia de una familia, pues en mi cabeza yo tenía la idea de, a ver, no el hecho de que haya lazos sanguíneos quiere decir de que todo tiene que ser bueno dentro de una familia. Al contrario, o sea, todas las familias, por más bien que se lleven, siempre hay un lado oscuro de la familia y siempre hay aristas ahí que incluso no nos gusta mostrar y no nos gusta que... Por eso dicen que la ropa sucia o los trapitos se lavan en casa, ¿no? Entonces yo me sentía mucho más atractivo a mostrar esa cara de la familia, no mostrar la cara que pues todos estamos acostumbrados a, pues es que es mi papá y es mi mamá y entonces nos amamos. Así es. Pues no forzosamente tiene que ser así. Entonces esa es la razón por la cual yo quería abordar esta cuestión. O sea, yo quería contar una historia que mostrara la otra cara de la familia y del núcleo familiar. Y entonces, pues al momento de meter en la ecuación el padecimiento, bueno, pues reventó, o sea, todo se potencializó, ¿no? Pero la verdadera razón es esa, o sea, la que no me parecía interesante, en general no me parece interesante contar como las historias del lado común. Como decía, hay un dicho ahí de Godard, de Jean-Luc Godard, que decía, la felicidad no produce buenas historias. ¿No? Entonces, lo llevé un poquito ahí como bandera para contar esta historia. Muy bien, sí, y la verdad es que sí, como lo comentas, se potencializa y de verdad que ver a este chico, bueno, a Cristian, que protagoniza y que es Fausto, en esta carga emocional, pero también más allá de esta enfermedad, creo que él internamente ya tiene tiene mucha insatisfacción con su vida, ¿no? Muchos dolores con su familia, ¿no? Y bueno, respecto a eso, me gustaría saber cómo trabajaste con Cristian en este personaje que creo que requirió a nivel emocional, pues, una gran preparación y también, pues, ahora que me comentas que visitaron hospitales, pues, tanto a nivel ser humano como a nivel artista, a nivel actor y tú como escritor y director, pues también te enfrentas a lo mejor a algo que no conocías, ¿no? Y como tú dices, pues me aventuré. Sí, mira, definitivamente esto sí, sin temor a equivocarme, te puedo decir por mí y por él. O sea, voy a hablar por él, me voy a aventurar a hablar por él. Pero definitivamente creo que hay un antes y un después de los dos, después de haber hecho Fausto. O sea, los dos nos cambió por completo la manera de ver, de entrada, la manera de entender la enfermedad y sobre todo el ser conscientes, porque la realidad de las cosas es que la mayoría de las personas no somos, o sea, vamos por la vida sin ser conscientes de la salud mental, o sea, de que realmente es un concepto que le debemos de dar mucho más importancia de la que le damos. O sea, sigue siendo un tabú. La salud mental hoy en día sigue siendo un tabú muy grande. Y el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de entrevistarnos con gente experta, que hayamos tenido la oportunidad de entrar al pabellón donde están los que padecen esquizofrenia, de haber tenido la oportunidad de tener encuentros uno a uno con gente que tiene esquizofrenia, donde podíamos preguntar, obviamente con los cuidados necesarios, siempre con un doctor monitoreando y demás, pero no nos cambió por completo la manera de ver esto. Entonces, ya eso cuando lo llevas a la construcción del personaje, la verdad es que sí fue una aventura, porque primero fue impactante, ¿no? El convivir y el ver cosas que uno creería que solo suceden en las películas, no. O sea, está ahí en la vida real. Esa es una. Segunda, pues en su caso, el llevarlo o el tratar de ir de la mano con él para convertirlo en eso a la hora de abordar las escenas, pues también fue una cosa, fue de mucho trabajo de mesa, y sobre todo no de ensayar, sino de platicarlo, o sea, de entenderlo. O sea, lo más importante para nosotros, porque yo no soy mucho de ensayar las cosas, pero sí de entenderlas, o sea, de desmenuzarlas y de comprenderlas por completo. Y entonces,
fue importantísimo para nosotros el poder haber convivido con pacientes, porque al final el personaje tenía que ser y actuar y reaccionar a los estímulos pues de acuerdo a lo que sucede en la vida real con alguien que tiene esa enfermedad. Entonces no fue un trabajo fácil, ¿no? Porque pues muchas veces o sea, la fácil era pues hasta ahí como que actúa de, ¿no? Pero no, o sea, de verdad, y eso sí lo tengo que decir, o sea, cada acción y reacción de Christian en la película, incluso también de Arcelia, o sea, de los dos, sí. está así con alfileres, las manos, la respiración, el todo, de acuerdo a lo que estuvimos observando durante muchas semanas de estas personas. Entonces, obviamente habrá quien se siente en la sala y lo vea y diga, bueno, pues sí, está ahí haciéndose pero no, o sea, quien tenga dentro de su familia o haya convivido con personas que desgraciadamente padecen esta enfermedad, van a ver algo que sí va a reflejar y les va a mover. Sí, por Esa es la supuesto. verdad. Sí, por supuesto. Y bueno, ahora que mencionabas esta parte del tabú, pues sí, en realidad muchas enfermedades mentales han sido relacionadas incluso con lo demoníaco, ¿no? Con posesiones, ¿no? Y no solamente en la antigüedad, ¿no? Yo creo que todavía incluso hay gente que lo sigue pensando porque es muy fácil decir, no, pues es que no puede tener nada malo en su cabeza, ¿no? Tiene que ver esto más allá, tiene que ser otro ser superior el que esté haciendo esto con él, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy, muy interesante y creo que se nota muy bien en la película. Y también esta parte que mencionas de las reacciones, pero incluso también en cómo funcionan con los otros personajes. Hay una escena en particular que me gustaría abordar contigo, que es cuando cuando Christian ya no reconoce a su esposa, y su esposa realmente puedes ver cómo está muerta de miedo. O sea, realmente hay un temor muy fuerte en ella porque no puede creer que su esposo pues ya no la reconozca y le esté apuntando con un arma, ¿no? Y bueno, lo que sucede. Me gustaría saber mucho más sobre esa escena porque a mí se me hizo de las más impactantes para ambos personajes. Y bueno, también por ahí hay una pequeñita involucrada, ¿no? Entonces, a ese nivel... Que sube además la tensión de la escena. Cañón, muchísimo, pero híjole, ¿cómo funciona? De verdad me funciona muy bien. Platícanos un poco sobre esa escena en particular. Fíjate que eso, me encanta que hayas preguntado eso. Es la primera vez que me preguntan así como en tan concreto de esa escena y me encanta que lo hayas preguntado porque esa escena originalmente estaba escrita de manera, o sea, ya con el guión, esa escena estaba escrita de manera diferente y la cambié de último momento después de una anécdota que me contó el subdirector del Fray Bernardino, que tenía que ver con una mamá y una hija y una situación que se dio en el que la hija padecía de la enfermedad y ya era tal el nivel de ataque psicótico que la desconoció por completo y terminó en una tragedia horrible, o sea, eso en la vida real. Y por más que la mamá le decía, soy yo, y la trataba de hacer reaccionar, todo terminó horrible, ¿no? Y entonces dije, claro, o sea, Fausto tiene que acabar ahí, o sea, Fausto tiene que acabar en ya, o sea, desconociendo por completo y teniendo, o sea, si toda la película es un crescendo, que en realidad no es un crescendo, más bien es una espiral hacia el infierno, pero si va evolucionando, a mí no me interesa porque muchas películas terminan abajo, o sea, es decir, hay una curva dramática y la película hace esto, ¿no? Y llega otra vez hacia un punto bajo. Yo lo que quería era que la película terminara así, en un pico. Entonces, después de esa anécdota que me contó el doctor, borré toda la última escena, la volví a abordar, la reescribí y fue así como la construí. Y dije, claro, este cuate lo que le está pasando es que ya está tan ensimismado en lo que trae en la cabeza que ya se está haciendo ideas erróneas de la realidad y de lo que está pasando y de lo que cree que le está pasando a la bebé y demás, y entonces explota por completo en la escena. Pero el verdadero valor de esa escena es que está
abstraído de un hecho real. Que eso pues nadie lo va a saber, ¿no? O sea, van a ver la película y van a ver una escena impactante, pero a mí me parece todavía más impactante que eso, sí, o sea, no así, no tal cual yo lo planteo, pero puede llegar a pasar. Sí, claro. O sea, entonces, eso es lo que de repente sí es como, ay, ¿no? Sí, la verdad sí, y llegar a ese punto de la película, pues sí te va ayudando muchísimo cómo va evolucionando, pero ya es un punto muy impactante, ya de verdad también transmite mucho temor y la actriz también nos ayuda mucho a sentirlo, pero claro. Además Fausto se ve cómo sufre, o sea, de verdad es algo que sufre y esta enfermedad pues insisto, no creo que a nadie podemos culpar por estar enfermo, ¿no? Y es justo también creo que lo que de alguna manera transmite el personaje, ¿no? Pareciera en algún momento que es un destino que no hay manera de cambiarlo, ¿no? Ahora un poquito. No, adelante. que justo es que lo describiste de manera, creo que lo describiste muy bien, porque al final de cuentas estoy utilizando una estructura como si fuera una tragedia griega. Entonces, sí estoy jugando a eso, al destino que está escrito, ¿no? Y que el oráculo te dijo y pues no hay para dónde. No hay para dónde, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Exacto. Y que la verdad funciona súper bien. Bueno, ahora me gustaría platicar un poquito antes de ir cerrando la entrevista sobre las filmaciones que se realizaron en Barcelona, porque bueno, también tuviste la oportunidad de estar por allá y demás. Me gustaría que nos platicaras un poco al respecto sobre el proceso, también dificultades, porque al final también a nosotros como cinéfilos, pues creo que también tenemos siempre estas aspiraciones de yo quiero ser alguna vez un realizador, ¿no? Pero es importante saber que pues tampoco hay veces que es tan fácil, ¿no? Entonces platícanos un poco sobre eso. Sí, pues de hecho específicamente Barcelona fue un tema porque yo cuando entregué el guión de entrada la película se hizo con pura inversión privada, ¿no? O sea, no tuvo ningún tipo de estímulo. Entonces eso ya hacía que la película presupuestalmente hablando fuera muy limitada en muchas cosas. Entonces, cuando yo entrego el guión, se los mando a los productores y leen Barcelona, obviamente lo primero que hicieron fue, necesitamos tener una junta contigo. Y me dijeron, no hay manera de que sea Barcelona, o sea, cámbialo. Y me decían que sea San Miguel de Allende, que sea Guanajuato, que sea... Les digo, están locos, o sea, no están entendiendo de lo que se trata Barcelona. O sea, Barcelona... O sea, el chiste es, Fausto lo que quiere es irse al punto más lejano de su papá. O sea, es ir y cambiar de vida por completo. Entonces, la verdad, te voy a contar desde que escribí el guión. Yo cuando escribí el guión, lo que tenía claro es que Fausto se tenía que ir a un lugar, o sea, a una cuna cultural del mundo, ¿no? O sea, como a un lugar, o sea, tenía que haber, si no era Barcelona, hubiera tenido que ser Londres, o Nueva York, o Berlín, o, ¿sí me explico? Sí. O París. No me quise meter en rollos de idioma, o sea, por lo menos no en esta, ya me meteré en eso en otra. Entonces dije, no, que sea España para que hablen por lo menos el mismo idioma. Y entonces así fue como decidí Barcelona. Y entonces le argumento eso a los productores de, a ver, es Barcelona por una cuestión específica, ¿no? O sea, por la cuestión, lo que representa culturalmente hablando, él quiere ser fotógrafo, o sea, es como entrar a ese mundo del cual él está completamente alejado y porque también se quiere ir del otro lado del mundo, o sea, no puede irse a San Miguel de Allende. Entonces, al final se los tengo que agradecer porque fueron muy sensibles en ese sentido y dijeron, ok, ya va, te la compramos, tienes razón. Hicieron como pudieron para mover el presupuesto y finalmente nos pudimos ir una semana a filmar a Barcelona. Y entonces ahí el reto más bien fue en hacer una preproducción exacta o lo más exacta posible, pero desde México, ¿no? Porque lo que no podíamos hacer es ir a Barcelona, hacer scouting, bla, bla, bla. Entonces, más bien fue preproducir a la distancia, ¿no? Que eso pues es difícil, la verdad es que pues no fue tan fácil. Y llegar a Barcelona así con una agenda súper específica, con un margen de error inexistente. Claro. O sea, no voy a decir mínimo, con un margen de error inexistente. O sea, en estos tiempos, en estos días, y tienen que salir, y en estas locaciones. Y si algo de esto se cae, olvídate, o sea, ya se, ¿no? Entonces, pues la verdad es que corrimos con mucha suerte en ese sentido, porque todo salió perfecto. Y fue una gran
grandísima experiencia haber filmado allá. La verdad es que sí. lo tengo que decir. Ay, qué maravilla. Ay, qué padre, la verdad es que, pero es bien interesante escuchar cómo son estos procesos, ¿no? Esta planeación al detalle, ¿no? Al detalle y sin, no se puede, no hay errores. En esta parte no hay errores, no hay que hacerlo otra vez, ¿no? Exacto. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, para finalizar, me gustaría platicar un poco sobre, sí, esta parte de la obra literaria, porque este personaje de Fausto es alguien que sí está insatisfecho con su vida y quiere buscar esa plenitud que no la tiene, ¿no? Como que no alcanza con las manos y pues por eso decide hacer este pacto con el diablo, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, me gustaría que tú me dijeras, ¿por qué resulta tan atemporal, ¿no? Sigue siendo así, ¿no? Seguimos siendo tan insatisfechos, con tantos dolores, tantas tristezas. Tú platícame como director, como artista, ¿tú qué crees que nos está sucediendo y cómo crees que habría una manera de aminorar esos dolores, ¿no? Yo creo que, fíjate, de entrada, esa fue una de las razones por las cuales decidí integrar el mito fáustico y hacer este Fausto contemporáneo, porque lo que vi en eso fue una necesidad natural humana que sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente. Voy a ser un poco pesimista en ese sentido, pero creo que es parte de nuestra naturaleza siempre querer aspirar a más y no estar conforme con lo que tenemos. Dicho eso, obviamente si lo llevas, o sea, eso puede ser no malo desde un punto de vista sano y de que eso te puede inspirar a seguir trabajando y seguirte planteando metas y demás, ¿no? Pues está bien. Pero pues también puede ser destructivo si lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Yo decidí abordar el punto de vista destructivo. Entonces, al final, pues creo que el planteamiento es eso, o sea, al final Fausto es una película que trata de alguien que se siente, que no encuentra su lugar en el mundo. Y eso creo que puede llegar a ser sumamente frustrante para cualquier persona, aunque no padeciera ninguna enfermedad. Así es. O sea, alguien que está en la búsqueda constante, llega un momento en el que se cansa, ¿no? O sea, yo creo que para mí parte de lo que le sucede a él es que se cansa de esa búsqueda y le pierde el valor a la vida. Es que, ¿qué pasa con un ser humano cuando le pierde el valor a la vida? Ya no hay límites, ya no hay nada, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, o sea, un poquito es eso. Ay, sí. Sí, es que es lo que vi en la película y ahora platicando contigo, pues todo encaja mucho mejor. Pero es bien interesante porque llegar a esas reflexiones a veces no es tan sencillo, ¿no? O sea, creo que la persona que se enfrente con la película, a lo mejor lo primero que va a sentir va a ser un shock por ver la enfermedad y ver cómo es una persona que está con esta enfermedad y cómo su familia lo puede sufrir, ¿no? Pero también está esta parte muy interna, muy genuina de los seres humanos, ¿no? Que al final también pareciera que también venimos eso al mundo, ¿no? Un poco a buscar ese lugar que tan importante es para sentirnos completos, con identidad, vamos. Muchísimas gracias, Exacto. Julio, por la entrevista. En Oculus, todo el cine, pues ahorita estamos de manera virtual haciendo las entrevistas y demás, pero nos encantaría mucho que después de que pase todo este confinamiento, pues nos acompañaras en el estudio. De verdad, sí aprovecho la oportunidad para invitarte. Sí, yo para feliz. que platiquemos de este y de otros proyectos Yo feliz. también que vengan hacia adelante. ¿Qué te parece? No, me encanta la idea. Te lo agradezco muchísimo, Sara. Muchísimas gracias, Julio. Que estés súper bien. Muchas felicidades. Vamos a estar pendiente de la película. Sabemos que va al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También te felicitamos mucho. Imagino que estás súper contento. Muchas gracias. Y pues nos vemos muy pronto. Feliz de poder ya. Y seguramente te va a ir súper bien, de verdad. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias. Cuídate mucho y que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.